En apenas 30 días el Gobierno de Navarra tiene que decidir en qué y cómo ajusta 60 millones de euros para cumplir con el objetivo del déficit y evitar una intervención del Estado. 15 de esos 60 millones se van a ajustar con el aplazamiento de la paga extra a los funcionarios, pero quedan otros 45 millones que tiene que decidir, como decimos, cómo ajustar. Tendrá que ser el Gobierno el que decida, en su caso, dónde podríamos intervenir. Lógicamente, pues en donde menor daño se pueda hacer, efectivamente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El consejero de Hacienda, Mikel Aramburu, se ha mostrado optimista con los ingresos del mes de noviembre, pero hace cuentas para ver cómo da con la fórmula que cuadre ese desfase. Una parte ha llegado con el aplazamiento de la extra de los funcionarios, que pone en pie de guerra a los sindicatos. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión. Los sindicatos de la Administración, de manera unánime, que rechazan ese anuncio del Gobierno de retrasar el pago de la extra de 2012, un prorrateo que prolongará su devolución hasta 2018 y que no convence. Tanto es así que hoy se reunían para valorar qué hacer. Entonces, para nada compartimos y pensamos que durante el 2016 el Gobierno de Navarra nos tiene que pagar lo que nos debe. Nuestro límite es el 2016. Consideramos que hay posibilidades para habilitar las partidas presupuestarias suficientes. Vamos a proponer una primera concentración el día 11 de diciembre. No nos vamos a quedar quietos, no podemos permitir que los empleados públicos de Navarra estén en peores condiciones que en el resto del Estado. Es la realización de algún tipo de movilización ante todo lo que está ocurriendo. Entre tanto, hoy conocemos el dato del paro del pasado mes de noviembre. Bajó de forma ligera en 50 personas, un 0,12%, si bien hay que decir que en los últimos 12 meses la tasa interanual ha caído casi un 12%. Y de momento no se desconvoca la movilización prevista, otra movilización prevista para el 12 de diciembre con motivo del programa de aprendizaje de inglés, el PAI. La presidenta Barco se reunía ayer con las asociaciones para tratar de explicar cómo están las cosas. El caso es que las cosas no terminan de convencer a todos. Hombre, a nosotros lo que nos hubiera gustado son respuestas contundentes e irnos con las ideas más claras. Salimos con la sensación de que el departamento está jugando con cartas marcadas, puesto que tienen informes de evaluación del PAI que no se han puesto encima de la mesa. Salimos con la idea de que el año que viene va a haber la oferta. A partir de la tercera semana de diciembre ya nos podrían dar datos más concretos de las previsiones de futuro. Es cierto que eso nos deja un poco con la incertidumbre de otras 3 semanas en cuanto al futuro más allá del año que viene, ¿no? Y hoy a las 10 de la noche, estreno en Navarra Televisión con el vino como protagonista. Bueno, pues así suena este documental realizado por esta casa, Navarra Televisión, en colaboración con la Embajada de Estados Unidos en España y con el Ministerio. Van a conocer las posibilidades que ofrece el Tratado de Libre Comercio para comercialización entre Europa, Navarra, por supuesto, y Estados Unidos del vino, un sector en alza. Un acuerdo que, a pesar del escepticismo de algunos sectores, supondrá muchas posibilidades de acceso al mercado estadounidense. Nos gustaría que se llegue a un entendimiento y por el pro del vino que se respeten unos valores para poder jugar todos con las mismas normas de juego. Y mañana es el Día de Navarra, pero ya se están celebrando los primeros eventos conmemorativos. Hoy se han entregado 17 medallas de plata al mérito deportivo que otorga el Gobierno foral. El piloto Alex Mariñel Arena, el Aizkolari Loren Nazábal, la Asociación de Cazadores y Pescadores de Pamplona y el Aviron Bayoné han recibido 4 menciones de honor. El Gobierno foral aplaza gastos a 2016 para cumplir con el déficit. Desde agosto la situación ha empeorado en 48 millones, fundamentalmente
por los menores ingresos derivados de las devoluciones del IVA a empresas. El Gobierno de Navarra tiene un complicado cierre de ejercicio en lo económico. Los ajustes de la contabilidad nacional, la pérdida de ingresos por el aumento de las devoluciones por IVA a las empresas y un gasto mayor del previsto, entre otras cosas, por el pago de la extra a los funcionarios, han provocado que el déficit haya empeorado desde agosto. Según las previsiones, el Gobierno tiene que reducir casi 61 millones de euros para cumplir con el objetivo de déficit. Ahora mismo está 5 décimas por encima del 0,7 fijado. Nos conviene más cumplir antes que incurrir en el incumplimiento con los riesgos de intervención. Haremos lo posible en este mes, en la medida de nuestro alcance, para cumplir este objetivo de déficit. Lo que tratan de ver ahora es de dónde se ajusta esa cantidad. De momento, la única medida anunciada es la propuesta de retrasar a enero la devolución del 25% de la extra adeudada a los funcionarios, con la que ahorrarían 15 millones de euros este año. Sin embargo, no indican de dónde pretenden ajustar los otros 45 millones restantes. Señalan que se aplazarán gastos a 2016, pero aseguran no tener decididos cuáles. Tendrá que ser el Gobierno el que decida, en su caso, dónde podríamos intervenir. Lógicamente, pues en donde menor daño se pueda hacer. Con prudencia y con buen criterio, lo que tenemos que tratar es, al menos, de contener los gastos hasta el nivel de los ingresos. Por optimismo, yo espero que podríamos llegar a cumplir sin tener que realizar recortes, como se suele decir habitualmente, aunque sí haya posibilidad o haya que recurrir al aplazamiento de alguna partida por unas semanas o por algunos días. El aplazamiento de gastos al próximo año cargaría esas cifras al presupuesto de 2016. Eso es pan para hoy y hambre para mañana, porque también afectaría al 2016, pero bueno, 2016 esperemos que sea un año mejor. Las previsiones podrían modificarse según se comporten los ingresos y el ajuste final con el Estado. Bueno, pues ya recogemos las primeras reacciones a este ajuste que tiene que realizar el Gobierno, reacciones entre los partidos de la oposición. Estamos por ver exactamente dónde está esa desviación y qué es lo que va a hacer el Gobierno, ¿no? La herencia recibida ya no vale. Es que lo de la herencia recibida, ellos tienen el ejercicio presupuestario desde mitad de año y tienen que estar viendo cómo van los gastos, cómo van los ingresos, y los ajustes no tienen que recaer siempre sobre los mismos. Somos conscientes, porque nosotros hemos estado en el Gobierno, de la dificultad que entraña gestionar. Gestionar, como digo, es priorizar. A nosotros nos ha tocado la peor época desde el punto de vista económico de la historia. A este Gobierno en este momento le está tocando un escenario que es mucho más positivo, pero claro, lo que no se puede hacer es prometer el oro y el moro, porque luego a veces no se puede cumplir. Bueno, pues ayer el Gobierno presentaba a los sindicatos de la función pública esa propuesta que quiere llevar a cabo para pagar la extra pendiente desde 2012. Es una propuesta que consiste, de una manera básica, en un aplazamiento hasta el año 2018, es decir, ir pagando por partes la extra de 2012 y las que quedan de aquí a ese año, 2018. La propuesta, desde luego, que no gustó nada a los sindicatos, a ninguno de ellos, que hoy se reunían en conjunto para valorar la situación y sin descartar, además, movilizaciones exigiendo el pago en este año. Para nada compartimos y pensamos que durante el 2016 el Gobierno de Navarra nos tiene que pagar lo que nos debe. Si se mantiene el 18, desde luego consideraremos que se nos está perjudicando, sobre todo por toda la gente contratada que sí se le sustrajo la paga extra, no tanto por los fijos, y nos movilizaríamos intentando hacer reflexionar a este Gobierno. Lo vemos incongruente, no lo aceptamos, nos vamos a oponer con todos los medios que tengamos a nuestro alcance. Pues un absurdo, entendemos que es un rechazo absoluto por nuestra parte. Creemos que se está jugando con los empleados públicos. Yo creo que será alguna movilización, pero bueno, no descartamos tampoco que pudiera haber algún tipo de paro, ¿eh? Bueno, pues la portavoz del Gobierno aseguraba esta mañana que han presentado esta propuesta de atraso del pago de la extra por responsabilidad. Insisten en esa acción y insisten también en que es una propuesta. Es una propuesta en una mesa de negociación. La consejera lo que trasladó fue esta propuesta basada en los datos económicos que aquí ha aportado el consejero de Hacienda y Finanzas y dentro de la responsabilidad que ahora mismo debe imperar en este Gobierno. Desde luego no intentamos utilizar la paga extra como una herramienta electoral,
como se ha utilizado en otras ocasiones. La consejera lo que trasladó es que ahora está a la espera de las posibles alternativas o otras vías que desde la parte sindical o los diferentes sindicatos puedan presentar. Bueno, pues hoy conocemos los datos del paro. El número de desempleados en Navarra bajó en 50 personas en noviembre, es un 0,2% respecto al mes anterior, pero la tendencia anual acumula un descenso del paro de casi un 12%. En España el desempleo mejora en 27.000 personas tras 3 meses de subidas. El número de parados apuntados en las oficinas de empleo en Navarra se redujo en 50 personas en noviembre. Supone un descenso del 0,12% respecto a octubre y deja la cifra total de desempleados en 41.946 personas en nuestra comunidad. Si lo comparamos a un año vista, el paro ha bajado en Navarra en 5.560 personas, un 11,7% menos. Sobre los datos de noviembre, la mayor reducción se registró en agricultura, con 138 desempleados menos. También bajó en construcción y servicios. El paro subió, sin embargo, en industria, con 138 personas más, y el colectivo sin empleo anterior. El Servicio Navarro de Empleo constata que la mayor incidencia del desempleo afecta a los trabajadores con menos cualificación. Por zonas es reseñable la mejoría en la tendencia de Tudela y Tafalla, que sin embargo siguen subiendo, aunque en menor medida. Si miramos las contrataciones, en noviembre se realizaron en Navarra 3.000 menos que en octubre. Se firmaron 28.267 contratos, solo 1.433 eran indefinidos. La afiliación a la Seguridad Social ha bajado en Navarra en noviembre en 320 personas. En el conjunto del país y tras 3 meses consecutivos de ascensos, el paro bajó en noviembre. Las listas del INEM registraron 27.071 personas menos, un 0,65% respecto a octubre. El número de desempleados se sitúa en 4.149.298 personas. Noviembre suele ser buen mes para las afiliaciones porque comienzan los contratos de la campaña de Navidad. La Seguridad Social ganó 1.620 afiliados, cifra positiva, aunque muy por debajo de los 5.232 nuevos cotizantes registrados en noviembre de 2014. El descenso del paro deja una bajada sutil en noviembre, un 0,12%. Sin embargo, el Gobierno de Navarra valora de manera positiva el descenso por ser noviembre un mes tradicionalmente malo. Pero aún con esta limitación es un dato tremendamente positivo. En términos anuales, en principio noviembre siempre es un mes malo. Hay que decir que este es el noviembre más positivo desde antes de la crisis. Pues otro frente abierto y por solucionar en el Gobierno de Barcos es el del programa de aprendizaje de inglés, tras reunirse hace unos días con los directores de centros educativos. Ayer por la tarde la presidenta Barcos, junto a su consejero de Educación, José Luis Mendoza, mantenía un encuentro con las federaciones de asociaciones de padres y madres para abordar el futuro de la enseñanza en inglés. Según explicaba la propia presidenta a la entrada, se les trasladaría un mensaje de tranquilidad que les daría cuenta, decía, de los plazos. En diciembre aseguraba que se iba a llevar a cabo, como se conoce, la evaluación del PAI y que no sería hasta enero cuando los centros sabrían qué programa puede ofertar de cara al próximo curso. Hoy el resultado de esa reunión era valorada por las diferentes federaciones de APIMAS. Hombre, a nosotros lo que nos hubiera gustado son respuestas contundentes e irnos con las ideas más claras. Se nos ha dicho que continúan los programas en inglés, pero nosotros quisiéramos una concreción mucho más fuerte de qué va a ser eso. Salimos con la sensación de que el departamento está jugando con cartas marcadas, puesto que tienen informes de evaluación del PAI que no se han puesto encima de la mesa. Nosotros conocemos tangencialmente esos informes y todos apuntan a que es un sistema de educación excelente, que potencia la calidad y que es un programa educativo con una calidad máxima. Salimos con la idea de que el año que viene va a haber la oferta en primaria y en infantil. Igual nos han dicho que este año, a partir de la tercera semana de diciembre, ya nos podrían dar datos más concretos de las previsiones de futuro. Es cierto que eso nos deja, pues bueno, un poco con la incertidumbre de otras 3 semanas en cuanto al futuro más allá del año que viene, ¿no? Del 2016-17. Y mañana a medianoche va a arrancar la campaña electoral. UPN y el Partido Popular han presentado sus líneas maestras. Esta mañana apuestan por una Navarra de pactos que impulse el desarrollo de la comunidad, abogan por la pluralidad, el respeto a la educación
y la defensa del autogobierno dentro del marco de España. No es lo mismo Estado que España. No es lo mismo insolidario que foral. No es lo mismo aislar que conectar. Es la declaración de intenciones de la coalición UPN-PP para las próximas elecciones. No es lo mismo sectario que plural. Se debe gobernar y los políticos tienen que gobernar para todas las personas, para todos los ciudadanos y no solamente para los suyos. Defienden Navarra como tierra de pactos. No es lo mismo imponer que pactar. Navarra ha sido históricamente una tierra de pacto y así tiene que seguir siendo. El pacto por un bien colectivo, por un bien común, que es Navarra en España y en Europa. Apuestan por impulsar el desarrollo de Navarra en el marco de España, reforzando el modelo de convivencia. La defensa del mejoramiento y la Constitución española como herramientas para que Navarra siga siendo Navarra, es decir, una Navarra foral y española. Nuestro objetivo es explicar al mayor número de personas la importancia de los comicios del 20 de diciembre y la importancia que tiene votar a unos u a otros. Durante las 2 semanas de campaña electoral que comienzan la medianoche del jueves, los candidatos de UPN-PP recorrerán 46 localidades navarras para explicar a vecinos y asociaciones su programa. Y el día 9 contarán con la visita de Mariano Rajoy. Paralizar que avanzar. Pues según un estudio de CIES para los partidos políticos al que ha tenido acceso esta casa, la coalición entre UPN y PP sería la ganadora de las próximas elecciones generales. Revalidaría sus 2 diputados de entre los 5 en suerte para Navarra. Geroa Bai haría lo propio con el suyo, al igual que el Partido Socialista, que obtendría un diputado. Podemos obtendría el 5º para Navarra, en detrimento de EH Bildu, que no obtendría representación en el Congreso por Navarra. El Ministerio de Sanidad acaba de aprobar la incorporación al sistema sanitario de la versión cutánea del fármaco con el que se tratan algunos linfomas. Es decir, de ahora en adelante recibirán el medicamento a través de una inyección en lugar de por vía intravenosa. La farmacéutica Roche ha desarrollado una nueva versión de su fármaco para el tratamiento del linfoma no-Hodgkin, un grupo de enfermedades que se caracteriza por el crecimiento de los ganglios linfáticos. En determinadas circunstancias, estas estructuras, estos ganglios linfáticos que todos tenemos para, como digo, luchar contra las infecciones, empiezan a aumentar por estímulos que desconocemos y se transforman en tumores. La nueva formulación permite suministrar el medicamento en tan solo 5 minutos a través de un pinchazo. De este modo mejorará la calidad de vida de los afectados, que hasta ahora invertían más de 2 horas y media en el hospital para recibir el fármaco por vía intravenosa. La incorporación del enfermo a su vida normal, a su vida laboral, a su vida familiar es muy importante, y cuanto menos tiempo pase el enfermo en el hospital, menos va a considerar que verdaderamente es un enfermo. Además, la nueva formulación también beneficia a los centros hospitalarios, permitiendo optimizar los recursos. El espacio siempre es poco, cada vez se tratan más pacientes, no solo en hematología, en oncología. Los hospitales de día necesitan mucho espacio. Y el hecho de que un paciente, en lugar de tener que estar en una silla del hospital de día por lo menos 3 o 4 horas, el hecho de que esté unos minutos, pues lógicamente esto mejora muchísimo las facilidades del hospital. Y todo ello manteniendo el mismo perfil de seguridad y de eficacia que la versión intravenosa. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones, porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Media vida dedicada de manera desinteresada al deporte es lo que ha querido reconocer el Gobierno de Navarra con la entrega de 17 medallas de plata al mérito deportivo, un evento que ha tenido lugar a primera hora de esta tarde, que quiere homenajear a personas que se han dedicado de manera voluntaria al fomento del deporte durante más de 25 años. Personas vinculadas a la pelota, al balonmano, a la hípica, al fútbol o al baloncesto, entre otras disciplinas. Además, se han entregado 4 menciones de honor al piloto Alex Mariñelarena, a la Iscolari Floren Nazábal, a la Asociación de Cazadores y Pescadores de Pamplona y al Aviron Bayone.
Enhorabuena a todos ellos. El Betia Naitasuna recibe mañana a la de Mar de León en la Catedral una vez lograda la clasificación para la fase de grupos de la EHF. El equipo navarro aspira a repetir una victoria como la lograda el año pasado. En ese mismo encuentro, 27-24 acabó aquel partido, un resultado que daría aire en la Asobal al equipo de Juan Toa Pecechea, un décimo en la tabla con 9 puntos. Los leoneses son quintos con 15. Y Nerea Pena y Nayara Egozcue van a jugar con España el próximo Mundial de Dinamarca. Las navarras están entre las 15 elegidas, entre las que hay otras 6 viejas conocidas para la afición foral, como son Silvia Navarro, Macarena Aguilar, Nelly Carla Alberto y Alexandrina Barbosa, además de Carmen Martín y Eli Pinedo. El Mundial comienza el 5 de diciembre y finaliza el 20. España debuta este sábado frente a Kazajistán. En la fase de grupos se enfrenta a Rusia, a Rumanía, a Puerto Rico y a Noruega. Y sobre Osasuna, hemos vuelto a los entrenamientos. Después de 2 días de descanso, el conjunto rojillo prepara ya el duelo ante la Ponferradina. Desaparecido del 11 titular. Sí, la verdad que al míster le gusta hablar con todos. He tenido varias charlas individuales con él y eso, le gusta tener a todo el mundo enchufado y yo creo que lo está consiguiendo. En este punto de la temporada quizás estoy entrando un poco menos en el equipo, pero yo estoy trabajando día a día para que cuando lo decía el míster estar a punto para ayudar al equipo y eso. Y yo la verdad que me encuentro bien. Osasuna ha vuelto al trabajo tras 2 días de descanso. Los rojillos preparan ya el partido ante la Ponferradina con un nuevo reto, ganar donde nadie lo ha hecho hasta ahora. La verdad que es un aliciente para nosotros poder ser el primer equipo visitante que logra ganar ahí y sabemos que vamos a tener que trabajar muy duro y tenemos que dar el máximo para poder ganar ahí. Jordan Loties baja de última hora ante el Alcorcón por una lumbalgia, se ha entrenado con normalidad y será alta, con lo que Martín podría repetir el 11 que ganó en Valladolid con la inclusión de Oyer por Buñuel. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Esta mañana se ha presentado el documental I Love Vino, elaborado por esta casa, Navarra Televisión, en colaboración con la Embajada de Estados Unidos en Madrid y el Ministerio, y en él se explica qué es el Tratado de Libre Comercio y qué impacto podría tener en este sector. El mercado americano ve cada vez con mejores ojos al vino español, como corroboraba hoy en la presentación del documental I Love Vino, la embajadora de Estados Unidos en España, una producción audiovisual que aborda el impacto que podría tener el Tratado de Libre Comercio entre Europa y Estados Unidos en este sector. Aquí se producen anualmente 40 millones de hectolitros de vino, de los que solo 11 se consumen aquí. El resto hay que venderlo fuera y Estados Unidos es uno de los mercados emergentes. Por eso, a pesar de las críticas, este documental aborda la importancia del Tratado de Libre Comercio, que eliminará trabas para la exportación a los pequeños empresarios. Un acuerdo que, a pesar del escepticismo de algunos sectores, supondrá muchas posibilidades de acceso al mercado estadounidense. Un acuerdo del que se beneficiará también el vino navarro, que exporta el 40% de los 50 millones de litros que elaboran sus 96 bodegas anualmente. Nos gustaría que se llegue a un entendimiento por el pro del vino, que se respeten unos valores para poder jugar todos con las mismas normas de juego. Este documental, que cuenta con la colaboración de la Embajada de Estados Unidos en España y el Ministerio, ha llevado un arduo trabajo de producción y grabación por parte de Navarra Televisión a ambos lados del Atlántico. Este documental tiene un trabajo muy importante para empezar de producción, porque nosotros estuvimos 8 días intensos viajando por Estados Unidos, viendo y conociendo las bodegas y la forma de hacer vino americano. También hemos estado en las bodegas navarras. Son perspectivas de ambos lados del océano para poder ver similitudes, diferencias, tanto en la forma de hacer vino como en la visión que ellos tienen de este posible acuerdo que se está negociando, de este Tratado de Libre Comercio. Podrán ver íntegramente en primicia este documental a las 10 de la noche aquí en Navarra Televisión. Así es, la presentación del documental se ha realizado ante las autoridades este mediodía y van a poderlo ver, como decimos, a partir de las 10 de la noche, aquí en Navarra Televisión. Este es un pequeño avance. Con el sonido más americano, Navarra conecta con Estados Unidos a través del vino.
Un documental que busca entender cómo son y cómo pueden llegar a ser las relaciones comerciales entre navarros y americanos a través de un sector pujante que explora las posibilidades que ofrece el Tratado de Libre Comercio. El Acuerdo de Comercio e Inversiones, el TTIP, puede impulsar a bodegas americanas y españolas en esta aventura. The United States imports a lot more wine than we export, and Europe is a great trading partner for us on many levels, wine and many other products, and has been for a long time. El núcleo duro de la negociación de la Unión Europea y de la Comisión Europea y las decisiones que han salido del Parlamento relativos al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos se fundamentan sobre todo en lo relativo a nuestro sector vitivinícola en la protección de las IGES. De uno a otro lado del Atlántico, empresas del sector vitivinícola se observan y tratan de encontrar el hueco para expandirse. Es muy difícil, pero no por ser difícil tienes que renunciar a ello. Lo que queríamos era trabajar un modelo, un segmento de calidad. Ahora mismo estaremos llegando a unos 30 países aproximadamente. Un documental que nos lleva desde los campos de Ablitas a los de Napa, en California, de los viñedos de Estella a los de Virginia, donde encontramos una cultura plenamente arraigada. In the winemaking business, since her grandmother was a winemaker back years and years ago, and we were lucky enough over a 5-year search to find this unbelievable building. Y así, por espacio de una hora, Navarra y Estados Unidos se encuentran en torno al vino. A las 10 de la noche no se lo pierdan este documental sobre el vino aquí en Navarra Televisión. Nada más información a las 8:30 con Fermín Las Peñas. Feliz tarde a todos.